Buenas noches, amados hermanos. Como todos los miércoles, hoy tenemos un estudio sobre el estado intermedio. Antes de iniciar este tema, vamos a orar primeramente para que Dios nos ilumine, para que Dios nos ayude en desarrollar este tema y que el Espíritu Santo nos guíe en esta hermosa noche. Oremos. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús por todas tus bendiciones, Señor, por el amor que tú nos brindas, por todas tus misericordias. Ponemos hoy en tus manos nuestras vidas para que tu Espíritu Santo nos guíe por medio de esta enseñanza y tú nos ilumines, Señor, para poder hacer tu voluntad. Bendice a Yanna, bendice a Isela, que es el mes que estamos orando por ellos. Por todos los pastores reformados de Occidente también te pido una bendición muy especial y que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene en esta hermosa noche. Amén. Bien, vamos a estar hablando hoy sobre el estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Realmente este concepto no aparece en la Biblia, pero la temática sí, es una de las temáticas más importantes. El estado intermedio es aquel espacio-tiempo que ocurre entre la muerte y la segunda venida de Cristo. Entonces surge la pregunta, ¿dónde están las almas en ese momento? Otra pregunta que surge es, ¿hay muerte después de la vida? ¿Hay vida después de la muerte? Para podernos responder esto, vamos a recurrir a algunos padres de la iglesia, de la historia, que nos ayuden a entender toda esta problemática. Porque hay varias posturas sobre todo este tema. Ahora, quiero hacer la salvedad que estos temas no van a afectar tu salvación. La iglesia tiene diferentes posturas y esto no va a afectar nuestra salvación. Simplemente vamos a tomar nosotros un poquito de la historia y vamos a tomar también un poquito qué dice la Biblia sobre este tema. El estado intermedio, según Irineo de Lyon, que fue un hombre vivió más o menos en el año segundo siglo, él dice que el alma no muere. Usted muere, el alma no muere, hay una descomposición del cuerpo, pero el alma sigue viviendo. Eso es lo que decía Irineo de Lyon. Ahora, San Agustín, que vivió en el siglo IV, y todos los teólogos que vivieron de ahí para allá, decían que los muertos, o sea, disfrutan de un descanso y sufren aflicción o gozan de paz según el estado que hayan tenido en su vida. En la Edad Media se desarrolla lo que se llamó la doctrina del purgatorio. Entonces la Iglesia Católica hablaba de que todas las almas, todas las personas que morían iban a limpiar sus almas al purgatorio. Entonces aquí tenemos un problema serio con esta doctrina, porque quien tiene la autoridad y el poder para limpiar a través de misas era la iglesia y no Cristo. Entonces aquí hay un problema serio con el purgatorio que por muchos años tuvo la iglesia como una doctrina fuerte. Después ya en el Renacimiento llegaron los anabaptistas, ¿verdad? Que fue el tiempo de la Reforma. Entonces los anabaptistas enseñaron que las almas dormían. Y déjeme decirle que estos conceptos no nacen de la nada. Ellos toman de la Biblia e interpretan de la Biblia. Por eso yo no quiero en esto ser como algunos hermanos que si no estamos de acuerdo con la doctrina reformada no sirve. No, yo soy de los pastores que me gusta tomar una parte, tomar otra parte, todo lo que funcione y esté acorde a la Biblia. Y déjeme decirle que los dos puntos que vamos a tocar hoy están muy acordes con la Biblia. Solo que yo quiero que usted haga un poquito de teología y no que nosotros los pastores les demos la solución a ustedes y les digamos qué deben de creer. Hoy lo que yo quiero es presentarles las dos posturas a ustedes y que ustedes puedan pensar un poquito sobre qué es lo que Dios está hablando sobre esta temática. Realmente los dos. Por otro lado, Calvino, que es también de la Renacimiento, de la Reforma, aprobó el estado intermedio diciendo que el sueño del alma no es un sueño inconsciente, sino un sueño existente y consciente.
Bueno, ahí varía un poquito lo que los anabaptistas decían, porque los anabaptistas hablan de que las almas duermen, simplemente duermen en una profunda inconsciencia. Ahora, Calvino dice, no, sí, el alma entra en un sueño, porque la Biblia da testimonio de que estamos durmiendo, pero en una existencia consciente. Ahora, en 1890 nace un señor, un holandés, que muere en 1950, o sea, tiene un largo periodo de vida. Se llama Van den Leeuwen. Van den Leeuwen. Él sostiene que después de la muerte existe para los creyentes solamente una perspectiva escatológica y nada más lo que queda es la resurrección del cuerpo. El cuerpo y el alma para él mueren. Ahora, esta es una postura por la cual muchas iglesias cristianas se han guiado. Entonces, es importante que tengamos qué ha creído la iglesia a través de los tiempos. Otro que causó mucho revuelo con su pensamiento fue Paul Alteus. Él vivió de 1888 a 1966. Él dice, si los creyentes ya son bendecidos después de la muerte y los malvados ya están en el infierno, ¿por qué, dice él, es necesario un juicio? Parece, dice él, que las almas al parecer pasan intocables a través de la muerte. Y déjeme decirle que aunque yo no estoy de acuerdo con él, pero hay mucha verdad sobre esta temática. Hay mucha verdad sobre esto. Ahora, la mayoría de los teólogos reformados han tomado la posición de que el creyente a la hora de morir entra en un lugar intermedio y permanecen ahí hasta el día de la resurrección. Y otros teólogos reformados dicen que sí, inmediatamente estamos, y hay textos bíblicos que sí prueban esto, que al morir sí estamos inmediatamente con Cristo. No sé cuántas veces o en su vida, cuántos familiares, amigos suyos han muerto. Realmente cuando un familiar muere, nos queda un vacío en el corazón terrible, pero más que el vacío y la tristeza y el dolor, nos queda un sinsabor de la finitud del hombre. El hombre es finito. Se acabó. Yo hace poco, bueno, tuve la desdicha de que mi padre murió, mi mamá murió y un hermano mío murió también, y queda toda esa zozobra, y una tía que hace poco también murió, queda toda esa zozobra. Bueno, y yo hoy les mandé, no sé si lo vieron, a los que no tienen el Facebook conmigo, el WhatsApp, por favor les pido, porque yo envío todos los días un salmo con videos, música, lo más lindo. Hoy empezamos a través de videos el libro de Eclesiastés. Y realmente el tema principal de este libro no es lo que nosotros pensábamos que era vanidad de vanidades, es que la vida es como humo. Ese es el tema primordial de este libro. Y los que no tienen mi número, yo no tengo el WhatsApp, por favor, a través de Facebook, mándenme su número ahí. Yo les voy a enviar todos los días un salmo y todos los días un libro. Terminamos hace poco el libro de Cantares, vamos a retomar nuevamente Proverbios y seguimos con los salmos. Y es de mucha reconforta estar todos los días en esto. La verdad es que felizmente, hermano, felizmente parte de la misión de Cristo aquí en la tierra fue liberar al hombre de la muerte. Esa fue parte de su tarea y eso es lo que más nos debe interesar ahora. Eso es lo que más debe interesarnos. Ahora, hay un texto en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que quiero empezar con una buena consolación, porque este tema divide pensamientos, pero quiero empezar con una buena consolación. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anunciar mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Ahora, porque dice el versículo 16 que el que nos debe interesar, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, óigame esto, y yo quiero que usted lo raye,
no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a los descendientes de Abraham. O sea, todo el plan de Dios, y hermanos, aquí no tenemos que fijar nuestra mirada, todo el plan de Dios está fijado hacia los descendientes de Abraham. Resulta que usted y yo tenemos esa gran dicha de ser hijos de Abraham. Y esto, todo el trabajo que hace Dios, no lo hace para ayudar a los ángeles, ni a los que no están inscritos en el libro de la vida, sino para ayudarlo a usted, que sí tiene inscrito su nombre en el libro de la vida. Ahora, vea qué interesante el versículo 16, se lo voy a repetir, porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Ahora, para tener un poquito de consuelo y confirmarnos un poco en todo esto, Gálatas 3:6 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, y aquí donde está mi consuelo, y ojalá que esté el suyo, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Estamos escuchando, hermanos? Si todo el propósito de Dios no fue ayudar ni a ángeles ni a nadie, o sea, venció la muerte por usted, por los hijos de Abraham, en otras palabras, usted es un hijo de Abraham a través de la fe. Sabed pues, dice el versículo 7 de Gálatas 3, por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, dice la Escritura. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ahora, la primera postura es que sobre el sueño de las almas se dice, y vamos a empezar a ver qué es lo que piensan los que creen en el sueño de las almas. O sea, que las almas duermen en una inconsciencia. Ellos parten de Génesis 2:7. Y yo quiero que usted vaya a Génesis 2:7 conmigo. Entonces Jehová formó al hombre, y ese hombre significa Adán con M en hebreo, del polvo de la tierra. Y la palabra tierra significa en hebreo Adamajá. Soplo, dice, y del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Ellos parten, y yo creo en parte estoy un poco de acuerdo, que Dios nunca dijo que puso alma, puso soplo de vida. Ahora, un ser viviente, ese soplo de vida en hebreo significa ruah, y también es traducido como alma. Pero la Escritura dice que puso Dios, al darle aliento al hombre, puso un ser viviente en esa criatura. Eso es lo que dicen esta gente. La creación que formó Dios es del polvo de la tierra. O sea, el hombre tenía un cerebro en su cabecita, listo para pensar, sangre en sus venas, listas para fluir. Dios sopló a este hombre pensante y viviente, biológicamente, sopló aliento de vida. Y Adán se convirtió en un ser viviente, que en hebreo significa alma viviente. Interesante porque en unos salmos y también en el Nuevo Testamento se habla de espíritu vivificante. Y aquí se está hablando de otro tema. Ahora, nótese con cuidado que la Biblia dice que Adán no recibió un alma. Dice que se convirtió en un ser viviente, o sea, en una alma viviente. Cuando Dios le dio a Adán aliento de vida, la vida de Dios comenzó a fluir en él. La unión del cuerpo con el alma, con el aliento de vida, hizo a Adán un ser viviente. Por esta razón podríamos escribir una ecuación muy interesante que si usted tiene un lápiz ahí, quiero que la apunte. Vamos a hacer una pequeña ecuación matemática. Polvo de la tierra más aliento de vida igual alma viviente. Cuerpo sin vida más aliento de Dios igual ser viviente. Tenga esa ecuación ahí escrita. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo y una mente racional. Mientras continuamos respirando, seremos seres vivos, o sea, seremos almas vivientes.
Ahora, ¿qué sucede cuando una persona muere? Es aquí cuando tenemos que estar cuidando qué ocurre con todo este Génesis 2.7 cuando una persona muere. Bueno, Eclesiastés, que es el libro que empezamos hoy a estudiar, capítulo 12, versículo 7, dice algo muy interesante. Se revierte todo lo que Génesis 2.7 nos enseña. Dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, o sea, el aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio. La Biblia usa frecuentemente, hermanos, las palabras hebreas para aliento y espíritu en forma muy similar. O sea, el ra o el neuma o el espíritu es la misma cosa. Lo que pasa es que la filosofía griega hizo una división, hizo una tricotomía. O sea, los filósofos griegos decían que el hombre era cuerpo, alma y espíritu. Y en la Biblia solamente aparece un texto donde Pablo habla de él y que todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado para el Señor. Es lo que dice. Porque Pablo se hacía al judío judío, al griego griego, y si había que trabajar con un africano, se hacía africano, porque el mensaje tenía que llegar en su contexto filosófico y en su contexto cultural. Ahora, Eclesiastés revierte todo esto. El cuerpo que fue hecho por Dios del polvo retorna a la tierra y el aliento de vida vuelve a Dios, que es la fuente de la vida. Pero, ¿qué sucede con esa alma? Dice que vuelve a Dios. Ahora, esa alma, aquí es donde tenemos tal vez el punto de discordia de los dos pensamientos. Ezequiel 18.4, que yo creo que aquí es donde está el punto de la gran discordia, dice Ezequiel 18.4, tan cierto como yo vivo, dice el Señor, todas las almas son mías. Y bueno, hay una correspondencia con Génesis 2.7 y Eclesiastés 12, versículo 7. Hay una correspondencia aquí. Pero dice algo muy interesante, el alma que pecare, esa morirá. Y yo creo que es una mala comprensión del pecado. Cuando el hombre peca, no podemos entender que el alma no pecó. El alma peca. Y entonces el cuerpo se descompone y el alma también muere. Por eso es que a veces, al no tener una buena lectura de estos textos, que quizás no las tuvieron nuestros antecesores, se crea una confusión terrible en esto. Y yo hace mucho tiempo ahí con hermanos que yo me encontraba, si no era Calvino, si no era Berkov, no había nada. No, hermanos, es la Biblia. Déjenme decirles, y yo respeto mucho a Calvino, lo tuve que estudiar, los libros, los dos libros, tuve que comerme toda la teología sistemática de Lloyd Berkov, tuve que leérmela en la universidad, pero no es el todo. Y es aquí donde tenemos dos grandes divisiones en cuanto a este tema, que no va a afectar, y repito, no va a afectar tu salvación. Simplemente los teólogos y toda la iglesia a través de la historia tuvo estos dos pensamientos. Y para mí son válidos tener los dos pensamientos. Lo que queremos hacer es, en una forma seria, que usted pueda tener estas dos ideas, porque unos dicen una cosa y porque los otros dicen la otra. Es todo lo que queremos, hermano. Ahora, Ezequiel nos da a nosotros una enseñanza bastante dura. El alma que pecare, esa morirá. La pregunta es, ¿el alma muere? Según Ezequiel 18, el alma muere. El alma, no es inmortal. La ecuación deriva de Génesis 2.7, al ser hechos por Dios las dos cosas, tanto la una como la otra. El polvo de la tierra menos, aquí viene otra ecuación, el polvo de la tierra menos aliento de vida es igual alma muerta. Cuerpo sin vida menos aliento de Dios es un ser muerto. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando el hombre muere, ocurre que vuelve al polvo y a ese cuerpo le quitamos ese aliento de vida. Entonces queda, porque el aliento de vida, recuerde que fluía hacia el hombre para darle la vida casualmente. Al no existir esto, también el alma que está en pecado, que es lo que tenemos que entender, esa alma muere. Por eso Ezequiel habla de esto.
Ahora, hay ilusos que dicen, es que se entendía. No, es alma. El texto es claro, no hay que buscar ningún contexto histórico, ni no, es el alma muere. Y yo creo que el alma muere, por algo tuvo que haber venido Cristo. Cristo no solamente vino a salvar el cuerpo, vino a salvar el alma. Entonces, esa ecuación nos da un resultado de alma muerta y ser muerto, porque el polvo de la tierra le quitamos el aliento de vida, porque el polvo muere, queda un alma muerta, y un cuerpo sin vida le quitamos el aliento de Dios, queda un ser muerto. Entonces, la muerte es el cese de la vida, dicen los que piensan esta idea. El cuerpo se desintegra y se convierte en polvo, y el aliento o el espíritu vuelve a Dios. Somos como una alma con vida, pero en la muerte, este es el vacilón, nos convertimos en un cadáver, o sea, un alma muerta, un ser muerto. Por lo tanto, los muertos no son conscientes. Eso, pues de ahí parte de esta idea que los muertos no son conscientes. Ahora, creo que los que pregonan esta enseñanza dejaron de ver lo que Cristo hizo. Aquí es donde yo me detengo, ¿verdad? Yo creo que ahí podemos encontrar un poquito la salida y la unión de esto, porque Cristo vino a dar vida. Ahora, ¿le vino a dar vida a qué? Creo que le vino a dar vida a esa alma, una alma que estaba en pecado. Él perdonó pecados, se limpió. Pero vamos a seguir. Cuando Dios toma para sí aliento de vida, que Él fue el que nos dio, nuestra alma muere. Nuestra alma muere. Pero, como veremos más abajo, tenemos una esperanza en Cristo. ¿Los muertos saben alguna cosa? Es la pregunta. ¿Saben los muertos algo? Para este pensamiento dicen que no. Después de la muerte, dicen ellos, el cerebro se desintegra, no tiene capacidad de saber o recordar cualquier cosa, todas las emociones humanas cesan. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Se basan en Eclesiastés 9. Y yo creo que es válido tener en cuenta este texto, hermanos. Yo no quiero crearle una confusión, quiero que usted vea qué piensan otras personas. Y esto lo piensan también reformados, porque la iglesia reformada tiene una gran gama de pensamiento. Hay muchos reformados que piensan esto. En su gran mayoría son los preteristas, que hemos estado hablando sobre esto. Eclesiastés 9:5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, dice, y su odio, y su envidia fenecieron ya. Discúlpenme un segundito, hermanos, que tengo aquí trabada una página. Ok. Fenecieron ya, dice la escritura. Vamos a ver, denme un segundito nada más. Tuve aquí un pequeño percance el día de hoy con este tema. Mira qué difícil, hermano, fue para mí hoy. Pero bueno, basados en este texto de Eclesiastés capítulo 5, podemos ver que todo fenece, todo muere. Ok, también dice en el versículo 6, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Ahora, esto es válido. No podemos nosotros decir, no, es válido. Yo quiero que usted vaya encontrando el punto de unión. Ahora, una persona muerta no está consciente para este pensamiento. Por eso no percibe nada de lo que está sucediendo. Ellos simplemente no tienen contacto alguno con los vivos. Y la otra postura también habla de lo mismo. Por eso es que hay cosas que se unen y yo no puedo desechar, hermanos amados, no puedo desechar algo que tenga una verdad. La escritura a mí me enseña y Jesús me enseña a mí que tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Pues esto es lo que estamos queriendo hacer. Queremos tomar lo bueno de este pensamiento y desechar lo malo. Lo que pasa es que habemos reformado que queremos desecharlo todo. Y ese no es mi pensamiento, esa no es mi idea. No peleo por estas cosas, déjeme decirle, simplemente como persona sabia, que creo que Dios nos ha hecho a todos sabios,
tomamos lo que nos sirve. Ahora, ¿por qué los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben? Eclesiastés 9:5. La muerte es como estar dormido para esta gente. En realidad la Biblia llama a la muerte sueño en 54 ocasiones, hermanos. En 54 ocasiones se habla de un sueño. Por eso Calvino hablaba, Calvino en una forma más neutral, creo que fue muy sabio también, dice, no, miren, sí, duerme el alma, pero en una forma consciente. Y yo comparto esa idea de este señor. Ahora, San Juan 11:11 dice algo muy interesante. San Juan 11:11 dice, hablando sobre Lázaro y los discípulos, recuerden que Lázaro ya tenía como 4 días de muerto. Entonces, ocurre este evento en San Juan 11. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle, dice Jesús. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará, porque ustedes saben que el sueño reconstituye cualquier enfermedad, una gripe, usted tiene que dormir, quedarse en cama descansando. Este era el pensamiento que estaban teniendo los discípulos, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba de reposar el sueño. Ellos estaban pensando en esto. Entonces Jesús en el versículo 14 les dice, Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y aquí tenemos para esta gente, ellos tienen un testimonio aquí de que sí, el alma está dormida, hay que irlo a despertar. Y ese concepto no desaparece de la Biblia, no es una mentira. Estamos entendiendo, hermano, espero que por ahí me manden un like si están entendiendo. Hay un dedito, porque si no vamos a retroceder el cassette y volver otra vez. Ahora, Jesús enseñó que la muerte es como un sueño. Eso es lo que están ellos sacando y creo que sí, Jesús está enseñando aquí a sus discípulos que Él está dormido, que la muerte es como un sueño. Él dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Y esto tiene resonancia con otros textos cuando los que duermen al oír la última trompeta es como mi nieta que tiene un reloj despertador que es un gallo. Y mira el escándalo que hace ese gallo en ese celular. Es terrible. Y después viene un reggaetón, por si el gallo no la levanta, cae un reggaetón y ahí se tuvo que levantar. Pero se levanta bailando. Ahora, los discípulos respondieron, Señor, si duerme sanará. Jesús había hablado de la muerte, pero los discípulos pensaron que estaba dormido. Y entonces Jesús les dice, mire, Lázaro ha muerto. Lázaro ya estaba muerto desde hace 4 días exactamente. Cuando Jesús llegó, ya tenía ese tiempo de muerto. Pero cuando se dirigía a la tumba, Jesús probó que es tan fácil para Dios resucitar a alguien, hermanos, que ha muerto, así como para nosotros es fácil despertar a alguien que está dormido. Cuando usted va a despertar a alguien, le hace un bochinche, lo menea, usted hace cualquier cosa y ahí despertó. Yo pregunto, cuando usted duerme, ¿qué pasa? Fíjese que yo he pasado noche que caigo como un palo, hasta temblado y no me levanto. Yo quiero que usted piense en eso, porque el concepto de estos reformados, porque son reformados que creen esto también, no está mal. No podemos desechar esto ni decir, no, porque fulano de tal, que es el que dirige mi mente, no es la Biblia, dijo que tenía que ser así. No, hermanos. Hay verdad en esto que dicen estos hermanos, entonces vamos a tomar lo que sirve. Ahora vamos a ver qué creen lo que yo creo, porque yo creo que sí, hay conciencia en ese sueño. Y pueda que no haya inconsciencia. Yo he pasado noches alabando a Dios toda la noche, entonces tengo conciencia. Y entonces estos pequeños detalles vivenciales me hacen a mí creer que las dos posiciones pueden estar en consonancia. Recuerde que esto no va a afectar su salvación. Simplemente la verdad es que usted va a ser levantado al final de la jornada. Piense lo que piense, usted lo van a levantar. Esté alabando o esté bien privado, lo van a levantar. La última trompeta te va a levantar, hermanos. Entonces es muy reconfortante saber que nuestros seres amados que ya fallecieron están durmiendo, dicen ellos. Descansan en paz, en una confianza con el Señor. Dios se olvida de los que duermen, es una pregunta que hacemos. ¿Se olvida Dios de los que están durmiendo? En lo absoluto, hermanos. El sueño de la muerte no es el final de la historia.
Tenemos que tener esto muy claro. Ya vimos cómo, basados en Hebreos y en Gálatas 3, Dios trabajó todo esto para la descendencia de Abraham. Y usted y yo lo somos. Es muy importante. Todo esto que hizo Jesús a favor nuestro, lo hizo a favor de los descendientes de Abraham. Ahora, Jesús dijo a Marta y a Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Aquellos que mueren en Cristo, hermanos, duermen, según ellos, duermen en la sepultura, pero todavía tienen un futuro brillante. Aquel que cuenta hasta los últimos cabellos, yo ya me estoy quedando calvo aquí abajo, él me está contando y sabe cuánto se me caen. Ese nos tiene aquí en la palma de la mano y nunca se va a olvidar de usted ni de mí, hermano. Esto es para mí reconfortante lo que ellos enseñan después de todo esto, porque no me voy a pelear con ellos. Ahora quiero que vamos a 1 Tesalonicenses para que vea que hay una resonancia con esta postura. No podemos desecharla totalmente. Hermanos, yo quiero que la iglesia aprenda a caminar sabiamente. No que como muchos, que como no es como le enseñaron, tiró todo al suelo. No, señores. Yo les dije ahora del purgatorio en la Edad Media, Gregorio fue el que hizo, el Papa Gregorio, fue el que, Gregorio Magno, por el año 500 por ahí un poco más, fue el que hizo este despelote del purgatorio, donde quitan a Dios y ponen la iglesia como la que perdona y la que saca del infierno, la que lleva al cielo. Esto sí es terrible, por eso yo no me metí en ese tema. Ahí no hay nada para nosotros. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 13, 16 al 18, dice lo siguiente: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, dice, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Y yo quiero que nos estemos alentando con estas palabras nosotros. La muerte es un breve descanso, hermanos. Los muertos no tienen conciencia, según esta postura, de lo que está sucediendo. Es un sueño rotundo. Aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador serán despertados del sueño con su maravillosa voz y con el sonido de su trompeta, y vendrá del cielo a rescatarnos, a levantarnos nuevamente. Y la esperanza de la resurrección no es la única. Óigame, ellos dicen, y esto es para nosotros también, también tenemos la esperanza de un hogar celestial en el cual es Dios, que va a enjugar toda lágrima de los ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. La pregunta que ellos hacen es: hermanos, ¿somos inmortales? Bueno, no somos inmortales. Por eso para ellos se les hace difícil pensar que el alma traspasa y va a la muerte sin ningún problema. Ezequiel 18 dice que el alma que pecare, esa morirá. Y hay en esto alguna razón, tenemos que tomar alguna razón de esto, porque no somos seres inmortales. La Escritura enseña que cuando Dios creó a Adán y a Eva, fueron creados como seres mortales. Y eso parece un poco extraño. Nos han dicho que eran mortales, estaban sujetos a la muerte. Ahora, ¿en qué sentido estaban sujetos a la muerte? Si ellos permanecían en obediencia a la voluntad de Dios, nunca habrían muerto. Pero por la desobediencia ellos quedaron sujetos a la muerte. Entonces tenemos que tener esto claro, porque la Escritura dice, que el pecado se transmitió a toda la raza humana, y que todos pecaron, y que todos estamos sujetos a la muerte, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no hay ninguna pista, hermano amado, en la Biblia, de que el alma pueda existir con una entidad consciente después de la muerte. Eso dicen ellos. La Biblia
no describe el alma como inmortal, y yo creo eso. Porque la Escritura me da a mí otro tema. Primera de Timoteo 6 me dice otra cosa. Dice, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Y vea lo que dice el versículo 16. El único que tiene inmortalidad. Solo Dios es inmortal. Nosotros los seres humanos somos mortales. Es más, Cristo fue mortal. Él murió. Pero Él tomó la vida nuevamente y la dio. Es que lo de Cristo es otro tema. Como hombre tuvo que morir y entonces eso lo hizo inmortal. Ahora, el alma, si no muere, entonces nosotros seríamos inmortales. Hermano, aquí yo tomo parte de esta idea de ellos, digo yo, sí, tienen razón. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, dice Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Al cual, dice, y esto es lindísimo, sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Entonces tenemos que quedar claros, hermanos. El hombre no tiene inmortalidad, el alma no puede ser inmortal. Por eso hay una resonancia con Ezequiel 18, versículo 7, el alma que pecare va a morir. Ahora, Cristo vino para dar vida. Esto es lo diferente. Tal vez este es el punto más álgido de estas dos posturas, donde los reformados creen las dos posturas. Y esto es muy interesante, no solamente tenemos una postura. Recuerde que este comienzo lo empezaron los anabaptistas en la Reforma, ya lo habíamos leído. Ahora, la Escritura deja muy claro, hermanos, que las personas en esta vida son mortales. Esto lo deja claro la Biblia, porque inmortalidad solo Dios, y esto yo lo creo. Todos están y estamos sujetos a la muerte. Pero cuando Jesús regrese, nuestra naturaleza pasará por un cambio radical. Primera de Corintios 15, 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea, Pablo creía que él iba a estar ahí presente, tipo Enoc, que cuando el Señor viniera él iba a estar ahí. Por eso es que habla, usted encuentra este desfase ahí, porque es necesario, dice Pablo, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortabilidad. O sea, de inmortalidad, perdón. O sea, hermanos, nosotros no somos mortales, como dije, morimos y nos queda un espectro sin sabor de que somos finitos. Pero nuestro ser en ese momento en que el Señor nos despierte va a ser revestido de inmortalidad, y esto es lo lindo. Así que yo esta parte se las creo a estos señores. Y son mis hermanos reformados que en el pasado hablaron esto. No estamos hablando de Altaus, de Pablo Altaus, que ese la sacó del estadio. Pero mis hermanos reformados creen en esto, sí. El problema está en que si el alma duerme o no, está consciente o consciente. Y creo que las dos posturas las tomaron los reformados, pueden estar ahí. Usted toma la suya, ¿verdad? Calvino decía, por ejemplo, Calvino hablaba de que sí, duermen, pero duermen con conciencia. Otros dicen, no, duermen profundamente sin conciencia, reposando, descansando. Bueno, esto no nos va a dividir. Como seres humanos, no somos inmortales. De esto tenga plena seguridad. Ahora, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10, dice, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad, por el Evangelio. Y este es el anuncio, hermanos. ¿Qué es lo que usted predica? Vida eterna, inmortalidad. Este es el anuncio. Y ahora vamos a ver la parte que yo sí creo, porque en la otra perspectiva
esto se toma un poquito mejor, o sea, tiene más sentido, aunque ellos tienen algún sentido aquí, la otra parte tiene más sentido. Ahora, yo recuerdo hace muchos años cuando yo manejaba taxi, estoy hablando de unos 40 años atrás que yo manejé taxi, estaba chamaquito, tenía, no, que va más años, casi 47 años por ahí. Yo empecé a manejar taxi de mi papá tenía un taxi y tenía una clienta que iba a ver un medium, iba a que yo la llevara a un lugar ahí, una vieja bruja, ya yo me ganaba la plata mientras la llevaba, que era un lugar largo, y la esperaba ahí, yo hacía todo el día. Pero este versículo de Isaías 8:19, creo que va a dejar claro muchas cosas, porque mucha gente ha visto espectro, se le murió la tía y vio la tía, se le murió la mamá y la mamá se le apareció y le habló, y estas cosas realmente en la Biblia no suceden, hermanos. Isaías 8:19 dice, y esto lo puse ahí para que nos ayude, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esa pregunta, ¿consultarán a los muertos por los vivos? Yo quiero que usted la piense muy bien, hermanos. Hay mucha gente que tal vez en el pasado estuvo tocando todas estas cosas, consultando a los que están muertos por los vivos. Y si, ¿cómo lo podemos poner esto? Si usted es un cristiano y usted está vivo porque murió en Cristo y ahí usted tiene la vida, no podemos estar consultando. Mi hermana un día esto la llevé a San José y me dice, mi hermano, mira, yo nunca me he soñado con mi mamá, ella la cuidó, fue la que le dio toda la atención a mi mamá, fue muy especial mi hermana en esto. Digo, yo tampoco, pero resulta que a otros familiares sí les ha parecido, qué cosa más rara. Claro, no tienen a Cristo. Ahora vamos a la segunda postura, porque aquí es donde vamos a ir amarrando un poquito. La segunda postura sobre el lugar que ocupan los muertos antes de la segunda venida de Cristo, declaran que las almas de los creyentes inmediatamente después de que mueren entran en la gloria del cielo con Dios. Y es válido, hay textos que refuerzan esto. Cuando un creyente en Jesucristo muere, ellos están inmediatamente en la presencia del Señor. Y está Pablo diciendo por ahí que en Filipenses 1:23 que mi deseo es partir y estar con Cristo. Pablo da señales de que esto es verdad también. Pablo esperaba estar inmediatamente en la presencia de Jesús después de su aliento final. Y dice en 2 Corintios 5:8, dice, alejado del cuerpo es estar en la casa con el Señor. Eso es todo. Esto excluye la visión del sueño del alma. O sea, este pensamiento de Pablo, que también lo dice sobre dormir, excluye la idea que han tomado algunos, una idea un poco valiosa pero errada al mismo tiempo. Quiero que tengamos ese cuidado, hermano. Yo por eso me pongo a hablar a veces de la otra postura, lo que sirve, y es bueno. Así que no puedo negarlo. Ellos excluyen en esta visión de Pablo la postura de que en el sueño ahí están inconscientes esperando nada más que la trompeta los levante, que tiene cierto sentido, que es la creencia de los que creen en esto. Los creyentes cuando se separan del cuerpo entran inmediatamente a la presencia de Dios para estar con Cristo. Lucas 23:43 dice algo interesante. Y ustedes sabrán, ese hombre que está al lado derecho de Dios, le dice, Señor, ahí, y después de que le dice, acuérdate de mí en tu día, Jesús le responde, ahí en Lucas 23:43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo anduve buscando, porque hay un tema en Lázaro, en la historia de Lázaro, que ahora vamos a retomar, el seno de Abraham. El seno de Abraham aparece 3 veces en la Biblia, solo 3 veces. Y anduve, hermanos, ahí indagando por todo lado, y viera qué despistados son los comentaristas, porque cuando hay temas álgidos, ellos no hablan mucho, dejan el tema así como para no hacer alboroto. No sé si a usted le ha pasado cuando va a haber comentaristas serios,
Pero cuando usted consulta comentaristas de esos charlatanes, usted encuentra cualquier cantidad de tonteras, hermanos. Por ejemplo, yo consulto comentarios muy serios y ellos no hablan, ahí se quedan. Y entonces lo dejan a uno investigando más, y eso creo que eso es bueno. Pero la palabra seno de Dios, en algunas traducciones se da como paraíso también. Entonces esto es muy interesante, lo que Lázaro, la historia de Lázaro, Jesús enseña. Segunda de Corintios 12, Pablo hablando de este tema. Dice Pablo, y él no quería decir que era él, pero él habla en tercera persona: yo conozco a un tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, no estaba consciente de eso, solo Dios lo sabe cómo llegué ahí, que fue arrebatado al paraíso, o sea, al seno de Abraham, en otras palabras, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. O sea, Pablo estuvo en el tercer cielo, Pablo escuchó las palabras de Dios y él no sabe cómo subió ahí, ni yo tampoco. Yo creo que usted tampoco. No se ponga a batear, hermanos, como hacen los inconscientes. No sabemos. Pablo dice, no sé, yo menos. Si usted, Pablo, que estaba bien pegado con Jesús y oyó la voz de Jesús y después fuiste al cielo a oír la voz del Padre, yo no puedo entender. Si usted no lo entendió, yo menos. Pero él está describiendo que él estuvo ahí en ese paraíso. O sea, en el seno de Abraham. Y tiene sentido, hermanos, este seno de Abraham. A la luz de 2 de Corintios 12, 3 y 4, es interesante este tema. Ahora, yo estuve comentando con mi hermana ayer, porque anduve revolcando libros, ayer o antier que andábamos en San José, sobre 2 de Corintios capítulo 5. Es interesante, mire, y yo le voy a meter más ganas a este tema para traerle un tema más desarrollado a usted, porque 2 de Corintios lo usamos cuando yo lo uso mucho cuando tengo que ir a un entierro y entonces trato de consolar con este texto, pero a veces ni sabía lo que estaba diciendo. Ahora yo lo puedo mejorar. 2 de Corintios 5:1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Ahora, este texto es bastante difícil, hermanos. Yo creo que cuando el alma llega allá arriba, el alma tiene que tener algo que la sostenga para que podamos decir que esa alma vive. Y por eso Jesús decía, miren, me voy, no se preocupen, voy a ir a hacer moradas allá. Y muchos se quieren quedar allá en el cielo. Vea, como le pasó a Pedro y a los que fueron allá al monte de la transfiguración. Allá se querían quedar en la enramada. Realmente Dios dice que va a ser un cielo nuevo y una tierra nueva, así que no nos vamos a quedar en el cielo. Yo creo que las almas allá tienen algo que los sostiene, esa casa de Dios, esas moradas, para que no estemos desnudos sino vestidos. Pero a esto hay que meterle más ganas a este texto para poderlo desarrollar bien, hermanos. El escritor a los hebreos alegra el tema. Vea lo que dice el versículo 22 de Hebreos 12, versículo 22. Dice, hablando de mucho consuelo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, dice, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de los millones de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí donde hay un tema muy interesante. A los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí estas almas son perfeccionadas allá arriba. Yo creo que Dios, esa alma pecadora, porque peca y que está destinada a morir, Dios le da vida y la hace perfecta. Y con mucha razón Dios en Mateo dice, sed perfectos, un imperativo, no es una opción, es Dios como soplando en nosotros la perfección.
Y esa perfección hasta el día final va a ser completada, como dice Filipenses. El estado futuro de los creyentes, hermanos, después de la muerte, es mucho más preferible a la presente. Pablo lo dice, 2 Corintios 5:8, pero confiamos y más quisiéramos estar, dice, ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Filipenses 1:23 también, que lo leímos en la otra postura. Ellos tienen también este texto. Porque de ambas cosas estoy en estrecho, dice, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. O sea, yo esta es la postura que creo, y como les digo, hermanos, no dejo de creer parte de la otra, porque la otra tiene muchas verdades. Esto es un estado en que los creyentes están en verdad vivos y plenamente conscientes. Y Lucas es el texto más relevante de esto, aunque yo lo prediqué desde otro punto de vista también. Lucas 16, 19 al 31 habla muy bien de esto. Pero vamos a leer primeramente Primera de Tesalonicenses, que es Lucas 16, que es el tema de Lázaro, ¿verdad? Donde ahí sí hay problemas serios. Dice Primera de Tesalonicenses 5:10, hablando de Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos, estemos vivos, velando, o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Ahora, la postura de Calvino aquí está muy clara, ¿verdad? Es un dormir con conciencia. Y por eso yo pues comparto esa idea. Aquí vemos el estado de descanso y de una bendición interminable, hermanos. Apocalipsis 14:13. Ya vamos bajando, no se preocupe. Oí una voz que desde el cielo me decía, Apocalipsis 14:13, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí hay una luz grandísima. Yo creo que estos textos son reveladores, hermanos. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hay entonces descanso, pero hay una continuidad porque el alma pecó, fue regenerada por Cristo y esa alma está siendo sostenida según 2 Corintios capítulo 5, versículo 1, 2 y 3 y el 4. Esa casa, esa morada sostiene para que no seamos desnudos, sino revestidos de toda esa presencia divina de Dios. Ahora, ya vimos un poquito qué le pasa a los muertos, los que están en Cristo, que son los más beneficiados en esto, usted y yo, pero también vamos a ver qué pasa con los malvados, hermanos. Porque si hay candanga, hay pandanga. Si hay pan, hay café. No solamente un lado, tiene que haber el otro. Si algunos van al cielo y se salvan, otros van al infierno y tienen un problema serio. ¿Qué ocurre con los malvados? ¿Qué ocurre con ellos en el estado intermedio o en la muerte? O cuando ya descansan y sus almas salen, ¿qué ocurre con ellos? Bueno, la Biblia no habla mucho, le voy a decir desde ya, no habla mucho, pero hay algunos textos que sí dan mucha luz. Lucas 16, como dije ahora, es uno de los textos más relucientes de estos, donde se habla que yo tengo que desarrollar un tema sobre el Seol y sobre el Hades, porque en el Antiguo Testamento se habla del Seol, que realmente no es el infierno, pero el Hades, que tampoco es el infierno, en algunos momentos del Nuevo Testamento es tomado como infierno, pero esto es tema para otro porque es muy, muy grande. Recuerden que Hades es una figura mitológica que Cristo la toma, la iglesia judía tomó eso porque en el siglo IV antes de Cristo toda esta mitología filosófica surge y Hades era el hermano de Zeus, era el guardián de las profundidades, el guardián de la muerte. Y entonces de ahí se toma esa idea, ¿verdad? Ahora, el único pasaje es este realmente, donde el Hades denota infierno o denota lugar de tormento. Vamos a tratar de ver la historia de Lázaro, así, vamos a hablarla porque ustedes conocen.
mueren los dos, uno va al seno de Abraham y el otro va al Hades. Y ahí va a un lugar de tormento eterno. El rico se encuentra aquí en un lugar de tormento, pero hay conciencia en ellos. Recuerde que el rico le dice, dile a Lázaro, en un diálogo que tenía con Dios, que sí se podía hablar con él, con Lázaro no, que vaya y moje el dedo y que me dé, y si no, pues que le vaya a hablar a mis familiares que están allá. Y óigame, esto es un mensaje para usted hoy, si no es creyente. Un día vamos a predicar de esto desde este otro ángulo. Porque, hermanos, si usted no escucha la palabra de Dios, como le dijo Jesús, ahí tienen los profetas y tienen a Moisés y no lo oyen. Hoy la iglesia está hablando, hoy la iglesia proclama, no sé cuántos, y como dije el domingo, todos han oído un sermón, no he encontrado una persona que no haya escuchado algo de Dios. Todos han escuchado un sermón. Entonces no hay excusa, hermanos. Porque sí, dice Jesús, mire, no puede ni allá para acá, ni de aquí para allá, nada. Hay un abismo, hay una cima con ese que no permite que ni de allá para acá venga, ni de aquí para allá. Por eso no creemos que los muertos puedan venir aquí en ánimas a hablarnos. Ahí tienen, óigame, nosotros como iglesia es lo que tiene el mundo. El mundo tiene, la iglesia no habla. Esto es un problema grave, hermanos. Nosotros tenemos que hablar. Hay un montón como ese rico que no sabe absolutamente nada. Y ese que está en el infierno tiene un montón de familiares que tienen que oír nuestro mensaje. Esto yo lo rescato. Ya lo estoy haciendo como sermón, pero tengo que rescatar esto porque la iglesia tiene esta tarea. No solamente enseñamos, también tenemos que predicar, animar y decirle, hermano, tenemos que llevar el mensaje de salvación a muchas personas. El rico aquí encuentra un lugar muy desagradable, el famoso Hades. Además, hay una prueba directa de una inferencia. Aquí infieren algunas cosas. Si el justo entra al lugar eterno que es el seno de Abraham, también tiene que haber Chana y Juana. Se presupone que también los malos van a un lugar terrible. Independientemente de la naturaleza exacta de nuestra existencia, hermanos, en el estado intermedio es claro que los creyentes finalmente vivirán en un cielo nuevo y en una tierra nueva con cuerpos glorificados que continuarán por la eternidad, de la eternidad hasta la eternidad, según los capítulos de Apocalipsis 21 y 22. Hermanos, los creyentes pueden consolarse que un día, y este es el consuelo que usted tiene que llevarse hoy, un día no habrá más dolor, no habrá más sufrimiento, no habrá tristeza, sino una existencia perfecta para siempre en la presencia del Señor. Yo creo que si usted es un hijo de Dios, hermanos, usted ha nacido de nuevo, tenga la certeza que en su muerte usted va a estar en el seno de Abraham, como le prometió Jesús a aquel hombre, vas a estar en el paraíso. También vas a estar durmiendo. Pero ese dormir, como decía Calvino, consciente. Otros dicen privados, de tal manera que hasta que suene la trompeta va a despertarse. Aquellos que aman a Dios no necesitan tener miedo sobre la muerte, hermano. Más allá de la muerte hay una eternidad plena con Dios. Jesús, recuerde lo que dice Apocalipsis 1:18. Jesús tiene las llaves de la muerte. Sin Cristo la muerte sería como una carretera en un sentido único hacia el lago de fuego. Óigame, esto es lo triste. Quiero ir terminando, hermanos, con un texto de Apocalipsis 20. Quiero que esto no sea simplemente una enseñanza. Quiero que también tenga un mensaje para usted. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco en el que estaba sentado el Señor, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, dice, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto también, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos, dice,
que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos. Es aquí donde el Hades va a entregar los muertos, pero al final de la jornada el Hades va a ser lanzado al infierno. Por eso es que se confunden estos temas, porque en un momento el Hades es como un lugar de tormento, así como el Seol era el lugar donde descendían, era la tumba, en buen sentido antiguo testamentario, y ahí David decía, Señor, no me dejes aquí en la tumba, en el Seol, porque era el lugar de los muertos, era entendible esto. Pero el Hades, que por un momento en el Nuevo Testamento toma la función de lugar de tormento, por otro momento toma también el lugar de infierno, pero aquí nos clarifica el Señor y nos dice, y vamos a seguir leyendo el 14, y la muerte y el Hades dice, perdón, el 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, hay gente que está como apuntándose para una lotería. Ay, Señor, escríbeme mi nombre. No. Parémosla. Déjeme decirle que ya esos nombres están inscritos ahí. Mi nieto estaba un poco preocupado por la enseñanza que yo di, el sermón del domingo, y creo que le llegó, y qué bueno que le llegó. Pero déjeme decirle, querido nieto Denzel, que te amo tanto, si eres un hijo de Dios, vas a caminar. Vas a caminar no por el camino ancho, si tu nombre está inscrito en el libro de la vida, no vas a caminar por el camino ancho, sino que vas a caminar por el angosto. Y ese caminar por el angosto es una muestra de que tú eres un escogido. Hermanos, usted está inscrito en el libro de la vida y por eso no será lanzado al lago de fuego. Son los que no hicieron la voluntad de Dios, los que ahora en vida no escuchan la palabra de Dios. Pastores amados, ustedes que están ahí, tienen que predicar fuertemente. Tenemos que meter en estos tiempos de controversia, de paralización, decir a la iglesia, tenemos que predicar. Hay mucha gente que se está yendo ahí. Sé que no se va a perder lo que Dios tiene, pero tienen que oír el mensaje. Y estamos muy paralizados. Hermanos, aquí más o menos termina la idea de las dos posturas. Recuerde que el catecismo de Heidelberg, el Westminster y la confesión helvética hablan claramente. Mi hermano Orlando ha estado dando enseñanzas del catecismo y ese se lo va a encontrar ahí lo que la iglesia piensa sobre la muerte y la resurrección. Muy poco se habla de esto en la iglesia primitiva. Son los textos bíblicos los que dan luz. Ahí vimos a Irineo, vimos a Agustín, y vimos a algunos reformadores, y vimos a algunos de las teologías alemanas liberales que pensaron. También vimos lo que la Biblia dice. Dentro de los reformadores tenemos dos posturas. Yo las mezclo, yo no me quedo con una y desecho la otra, porque tienen cosas buenísimas. La que desecho yo o la que desecha la mayoría tiene cosas maravillosas. Y hermanos, tenemos que ser sabios en este sentido. En Cristo, hermano amado, hay una esperanza gloriosa y radiante. Él está esperando por ti. Que Dios te bendiga. Esto ha sido el tema de hoy. Que Dios te llene de esperanza. La muerte es lo más glorioso que le puede pasar a un creyente. No nos llenemos de miedo, hermanos. El mundo está aterrorizado por morir de COVID. No, usted es un hijo de Dios, usted va a caminar y a morir, y cuando usted muera, usted va a ser encontrado en los brazos amorosos de nuestro Salvador Jesucristo. En palabras bíblicas va a estar en el regazo de Abraham, o vas a estar durmiendo y descansando de una vida tormentosa aquí en la tierra. Que Dios te bendiga. Esto ha sido el tema de hoy. Quedan muchos cabos sueltos, muchos temas que vamos a retomar en otra ocasión. Hermano amado, pase una feliz noche. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche. Como te hemos dicho, estamos orando por todos los pastores de Occidente, todos mis hermanos reformados ahí. Dios bendícelos.
dales denuedo, dales palabra fuerte para que pueda alimentar a las ovejitas de Jesucristo. Señor, gracias. Hoy queremos descansar, recuperar fuerzas, dormir tranquilos, Señor, y que mañana con el canto del gallo seremos despertados. Te alabamos. Amén y amén. Hermanos, que pase una feliz noche, que Dios me lo bendiga. Recuerden que el sábado tenemos culto en la iglesia, nos estamos haciendo sabateros o sabatistas. Por cuestión de las placas tenemos que trasladarnos. La gran mayoría de hermanos que mantienen carro tienen libertad el sábado. Entonces el sábado los que tienen carros pueden traer a otros. Nos encontramos a las 10 de la mañana para alabar a nuestro Señor. Que Dios me los bendiga y pase una feliz noche.